En lo más profundo del tiempo, antes de las ciudades, los reinos y la historia escrita, ocurrió algo que cambió para siempre el destino de nuestra especie. Un cuerpo yace en la tierra con una lanza incrustada entre las costillas. No fue un accidente. Fue un acto deliberado. ¿Pero por qué? ¿Quién empuñó esa arma? ¿Y qué llevó a ese momento de violencia? Este no es solo un asesinato antiguo, podría ser la primera guerra de la humanidad. Hoy, exploraremos los orígenes oscuros de nuestra naturaleza, en busca de una respuesta inquietante. ¿Nacimos para convivir o para conquistar? Durante décadas, imaginamos a los primeros humanos como simples sobrevivientes, cazadores nómadas que compartían lo poco que tenían y evitaban el conflicto para no poner en riesgo al grupo. Pero nuevas evidencias arqueológicas nos obligan a replantear esa idea. ¿Y si la violencia no fue una excepción, sino parte esencial de nuestra historia? ¿Y si la guerra no nació con los imperios, sino mucho antes, cuando aún compartíamos el mundo con otras especies humanas como los neandertales? Algunos huesos rotos y heridas antiguas nos están contando una historia que apenas empezamos a comprender. ¿Fueron estos enfrentamientos producto del azar, de momentos impulsivos? ¿O había ya estrategias, armas y objetivos detrás de los ataques? ¿Se mataban entre ellos por territorio, recursos o miedo al otro? Lo que está en juego no es solo entender el pasado, sino descubrir si la guerra es un accidente evolutivo o una herencia inevitable. Hace entre 40 y 100.000 años, los seres humanos vivían en grupos muy pequeños, muchas veces de menos de 20 personas. La supervivencia dependía de la cooperación, compartir alimento, proteger a los más débiles, cuidar a los heridos. En ese entorno hostil, el conflicto abierto no era solo peligroso, era costoso. Cada vida contaba. Los neandertales, por ejemplo, habitaron Europa y Asia mucho antes de que nuestra especie llegara, y durante miles de años coexistieron en paisajes difíciles, cazando presas enormes y enfrentando climas extremos. Pero entonces, algo cambió. Los Homo sapiens comenzaron a expandirse. Más adaptables, con herramientas más sofisticadas, ocuparon territorio tras territorio. Dos especies humanas, con necesidades similares y recursos limitados, se encontraron cara a cara. Y aunque el instinto de cooperación era fuerte, el de competencia también estaba allí. Esta fue la primera vez en la historia que dos humanidades distintas compartieron el mismo espacio. ¿Pudo evitarse el choque? La historia no comenzó con palabras, sino con huesos. Y algunos de esos huesos nos están hablando con claridad. Lo que antes parecía simple desgaste o accidentes de caza, ahora empieza a interpretarse de otra forma, como evidencia directa de violencia intencionada entre seres humanos o entre especies humanas. Uno de los casos más enigmáticos proviene de la cueva de Sanidar, en el actual Irak. Allí, los arqueólogos encontraron los restos de un neandertal adulto conocido como Sanidar III. Durante mucho tiempo, se pensó que había muerto de causas naturales, pero una lesión en una de sus costillas cambió la narrativa. Un corte limpio, profundo y en ángulo descendente, causado claramente por un arma con punta de piedra. Lo más sorprendente es que el tipo de herida coincide con las provocadas por proyectiles lanzados a distancia, como dardos o jabalinas. Esa tecnología está comúnmente asociada con los Homo sapiens, no con los neandertales. Y Sanidar III vivió hace unos 45.000 años, justo cuando ambas especies coexistían en la región. ¿Fue asesinado por un miembro de su propia especie? ¿O fue víctima de un encuentro hostil con los recién llegados? No tenemos una respuesta definitiva. Pero sí tenemos una herida que no fue accidental y que cambió el curso de su vida. Sobrevivió algunos días o semanas tras el ataque, pero finalmente murió, posiblemente por infección. En la misma cueva, se encontró otro individuo aún más revelador, Sanidar I. Este hombre presentaba múltiples lesiones acumuladas a lo largo de su vida. Una fractura en el cráneo que le habría dejado ciego de un ojo, sordera parcial debido a obstrucciones óseas en sus oídos, una pierna lesionada y la amputación de su brazo derecho. Lo increíble es que sobrevivió por años con todas estas heridas, lo que indica que fue cuidado por su grupo. Pero lo que rara vez se menciona es cómo recibió esas heridas. Una fractura craneal como la suya podría haber sido causada por una caída, o por un golpe intencional. ¿Una pelea? ¿Un ataque? No lo sabemos. Pero es imposible ignorar la posibilidad de que parte de esas lesiones provengan de conflictos dentro de su propio grupo. El patrón se repite en otros lugares. En Saint-Césaire, Francia, se halló el cráneo parcial de otro neandertal con una fractura en la parte superior del cráneo, provocada por un instrumento filoso. Las reconstrucciones digitales revelaron una herida de unos 6 centímetros de ancho, producida por un impacto contundente, probablemente con un arma rudimentaria como un garrote con punta. La posición de la herida y la forma en que sanó indican que no fue un accidente,
sino un ataque. Y, sorprendentemente, este individuo también sobrevivió. Lo que sugiere no solo agresión, sino también algún tipo de cuidado posterior. ¿Un conflicto entre hermanos? ¿Una riña que no terminó en muerte? ¿Una pelea por liderazgo? Pero la violencia no se limitó a los neandertales. Incluso después de su desaparición, cuando los Homo sapiens dominaban el paisaje, las evidencias de agresión continuaron. Un caso estremecedor es el de Nataruk, en Kenia. Allí se descubrieron los restos de un grupo de Homo sapiens de hace 10.000 años, con claras señales de violencia masiva. Algunos tenían cráneos fracturados, otros presentaban heridas punzantes, incluso uno fue encontrado con las manos atadas. No fue una emboscada cualquiera. Fue una masacre. Este hallazgo es crucial porque demuestra que la violencia colectiva, organizada y posiblemente sistemática, ya existía mucho antes del surgimiento de las primeras ciudades o ejércitos. Lo más inquietante de todos estos casos no es que existan, sino que se repitan en diferentes tiempos, lugares y especies humanas. La agresión no parece haber sido un error aislado. Aparece como una constante, una sombra que acompañó al ser humano desde sus primeros pasos. Lo que cambia es la escala, las herramientas, las motivaciones. Pero el impulso, ese ya estaba allí. Cada herida fosilizada nos dice que la violencia no nació con la civilización. Estaba presente en las comunidades más pequeñas, en los clanes más primitivos. A veces por necesidad, otras por miedo, y otras quizás por algo mucho más humano, el deseo de poder, de control, o simplemente el impulso de destruir al que es distinto. Y aunque no podamos escuchar sus voces, sus huesos gritan verdades que no podemos ignorar. Si aceptamos que existió violencia en las primeras sociedades humanas, la siguiente gran pregunta es, ¿por qué ocurrió? ¿Qué motivó a seres que vivían en pequeños grupos, dependientes unos de otros para sobrevivir, a atacarse entre sí? Las posibles respuestas no son simples, pero los patrones que vemos a lo largo del registro arqueológico y del comportamiento humano nos ofrecen algunas hipótesis poderosas. La primera es la violencia intraespecífica, conflictos que ocurren dentro del mismo grupo. En sociedades pequeñas, las tensiones podían surgir por liderazgo, acceso a pareja reproductiva, celos, disputas personales o incluso el reparto de recursos. En grupos donde no existía una autoridad formal ni reglas escritas, estas fricciones podían escalar rápidamente. El conflicto físico no era común, pero tampoco era impensable. Un gesto malinterpretado, una traición o una provocación podían desencadenar una pelea. Y si había armas rudimentarias al alcance, el resultado podía ser mortal. La segunda hipótesis apunta a la violencia entre grupos. A pesar de la baja densidad poblacional durante el Paleolítico, el contacto entre clanes distintos no era imposible. Una incursión accidental en territorio ajeno, la competencia por una fuente de agua o por la caza, o simplemente el miedo a lo desconocido, podía detonar enfrentamientos. Y en estos encuentros, la sospecha y la desconfianza eran la norma. ¿Cómo saber si el otro grupo venía en paz o con intenciones hostiles? El ataque preventivo pudo haberse convertido en una estrategia de supervivencia. Una tercera hipótesis plantea la existencia de conflictos interespecíficos, particularmente entre Homo sapiens y neandertales. Aunque compartieron el planeta durante miles de años, su coexistencia no fue necesariamente pacífica. La expansión de los Homo sapiens implicó inevitablemente la ocupación de territorios previamente habitados por neandertales. ¿Hubo intercambio cultural? Probablemente. ¿Hubo confrontación? Muy posible. Las armas más avanzadas de los sapiens y su capacidad para organizarse mejor pudieron haber inclinado la balanza en esos encuentros. No es casualidad que los neandertales desaparecieran poco después de ese contacto. Finalmente, hay una cuarta hipótesis más profunda, la violencia como producto emergente de la inteligencia social. A medida que nuestros antepasados desarrollaron un cerebro más complejo, capaz de planificar, recordar agravios y manipular a otros, también se abrió la puerta a la agresión premeditada. La capacidad para idear estrategias ofensivas no es simplemente un defecto, es una consecuencia directa del mismo pensamiento que permitió la cooperación. Así, la violencia no fue un simple estallido animal, sino un fenómeno profundamente humano. Resultado de la convivencia, de la complejidad social, y del conflicto entre nuestras mejores y peores capacidades. La violencia individual o entre pequeños grupos puede ser común en muchas especies sociales. Pero la guerra, como fenómeno organizado, es otra cosa. Implica planificación, colaboración entre miembros del grupo y, sobre todo, una idea clara del nosotros contra ellos. Por eso, el nacimiento de la guerra marca un momento crucial en nuestra historia evolutiva, el paso de la agresión espontánea a la violencia estructurada. La guerra no surge de un día para otro. Requiere ciertas condiciones sociales y cognitivas.
Primero, la capacidad de ver al otro grupo no como individuos, sino como una amenaza colectiva. Segundo, el desarrollo de herramientas que permitan atacar a distancia, lo cual reduce el riesgo para el agresor. Y tercero, una organización interna que permita coordinar acciones, establecer liderazgos y compartir objetivos. En los registros más antiguos, no hay evidencia clara de guerras formales entre tribus. Pero sí hay signos que sugieren una transición hacia esa forma de violencia colectiva. Algunos grupos empezaron a acumular recursos. Otros, a establecer territorios fijos. Esto alteró el equilibrio. Lo que antes era compartido o efímero, comenzó a verse como propiedad. Y con la propiedad, surgió la necesidad de defender, controlar o conquistar. La guerra pudo haber comenzado como una extensión de la caza, planificación, acecho, ataque coordinado. Pero en lugar de animales, el objetivo eran otros humanos. Y en muchos casos, no se trataba solo de matar, sino de imponer miedo, eliminar competencia o tomar control de recursos valiosos. Lo más inquietante es que, desde el momento en que surge, la guerra no desaparece. Se convierte en parte del paisaje humano. Evoluciona, cambia de forma, pero nunca se extingue. Porque no depende solo del contexto, sino de capacidades internas, la estrategia, la identidad grupal y la capacidad para justificar la violencia. Así nació la guerra, no como un accidente, sino como una consecuencia inevitable de nuestra complejidad. Lo más perturbador de todo esto no es que nuestros antepasados hayan sido violentos. Lo verdaderamente inquietante es que, a pesar de esa violencia, también eran profundamente humanos. Curaban a sus heridos, cuidaban de los más débiles, enterraban a sus muertos con lo poco que tenían. La misma especie capaz de herir, también era capaz de amar. Esto nos recuerda que la violencia no nos define por completo, pero tampoco puede ignorarse. No somos ni ángeles ni bestias. Somos una mezcla de ambas cosas. Comprender de dónde viene nuestra agresión no es justificarla, sino reconocerla, para poder superarla. Porque si la guerra nació con nosotros, también nació la compasión, la empatía y el deseo de proteger al otro. En medio de la brutalidad, siempre hubo quien tendió la mano. Tal vez ahí está la clave, no negar nuestra historia, sino aprender de ella. Porque solo conociendo nuestra oscuridad, podemos elegir algo distinto. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que la guerra es parte inevitable de nuestra naturaleza, o es una consecuencia de cómo hemos construido nuestras sociedades? ¿Estamos condenados a repetir este patrón, o podemos romperlo? Tu opinión es clave, así que déjala en los comentarios. Si te interesan estos temas sobre nuestros orígenes, la mente humana y lo que nos hace ser quienes somos, suscríbete al canal. Así no te perderás ningún nuevo episodio. Y si conoces a alguien que se ha preguntado alguna vez de dónde viene la violencia, comparte este video con esa persona. Entre todos, podemos seguir explorando las preguntas que nos definen como especie.